Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Ignacio Rodríguez Macías, alumno de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, y este es el reto 6, correspondiente al módulo Juicios de Amparo 2, titulado Litigio Estratégico. El litigio estratégico, también conocido como litigio de alto impacto, es aquel que a través del uso estratégico de las herramientas legales nacionales o internacionales busca generar un cambio de la sociedad, protegiendo los derechos humanos de una persona o colectividad. Para su desarrollo es necesaria la intervención de diversas disciplinas que sirven de herramientas mediante las cuales, en conjunto con la sociedad, impactan en el cambio de situaciones que se consideran problemáticas. Discriminación. La existencia de grupos de personas sistemáticamente excluidas del goce de sus derechos y discriminados es una realidad que apura los ordenamientos jurídicos y exige respuesta por parte de los estados y los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. Las constituciones y tratados internacionales han aportado un amplio conocimiento al derecho a la igualdad y no discriminación, partiendo de la igualdad formal ante la ley a la igualdad real, material o de oportunidades. Sin embargo, este escenario que tutela el derecho a la igualdad resiente una realidad de hecho de desigualdades y discriminación propagadas a grupos de personas marginadas en las prácticas sistemáticas de exclusión jurídica y social. Como ejemplo práctico, se analizará el juicio de amparo indirecto 1042/2019, en el cual se reclama la omisión de efectuar el registro de nacimiento, señalando como autoridades responsables a el Congreso del Estado de Michoacán, el Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán, de los cuales se les reclama su respectiva intervención en el proceso legislativo, iniciativa, discusión, aprobación, promulgación y refrendo del Código Familiar para el Estado de Michoacán, en particular la inconstitucionalidad del artículo 334 del Código Familiar para el Estado, en específico la parte que aduce cuando se trate de matrimonio heterosexual se presumen hijos de los cónyuges. Al contener una categoría sospechosa, esto es una distinción basada en las preferencias sexuales, lo que se traduce en anulación o menoscabo de los derechos humanos y libertades de las personas. Y de la directora del Registro Civil del Estado y oficial del Registro Civil del municipio de Hidalgo, Michoacán, la omisión o negativa verbal de autorizar el registro de nacimiento de los menores, asentando como padres de los mismos a los quejosos y por consecuencia la falta de expedición de sus actas de nacimiento y sus claves únicas del registro poblacional, con el nombre de ambos padres biológicos. Por lo que en referencia al precepto reclamado se advierte resulta inconstitucional al vulnerar los derechos de los matrimonios igualitarios y el derecho a la libertad procreacional de las personas, violentando sus derechos como esposos para registrar a sus hijos como nacidos dentro del matrimonio del mismo sexo, además de los derechos humanos de sus menores hijos a poseer un nombre y apellidos a que sean registrados y se les expida su acta de nacimiento y su CUR, por ser ello signo distintivo del individuo ante los demás, con lo cual se les identifica y se les reconoce como distintos ante los demás y se les permite identificar y conocer los lazos de filiación. Cabe destacar que el presente caso en particular tiene como antecedentes un matrimonio igualitario realizado entre varones, los cuales mediante contrato exhibido pactan una gestación asistida, procedimiento in vitro, con una donante anónima, procedimiento del cual nacen dos menores y que permite la identificación del lazo biológico existente con cada uno de los quejosos. En virtud de lo anterior, el juzgador, al resolver el juicio de amparo en cita,
a la par de pronunciarse sobre la inconstitucionalidad del artículo 334 del Código Familiar para el Estado de Michoacán. Para este caso en particular deberá considerar el interés superior del menor en base a los deberes de protección y los derechos especiales de estos previstos tanto en la Constitución, los tratados internacionales y leyes de protección a la niñez, el derecho a la filiación, la voluntad procreacional de los cónyuges, el derecho a la vida familiar de las parejas del mismo sexo, extendido a los menores existentes. En base a lo anteriormente expuesto, resolvió para el presente caso que dicha norma violaba el derecho a la igualdad prevista en el marco constitucional, concediendo el amparo en cuestión y ordenando la inscripción de los menores como resultado del matrimonio igualitario. En relación al cuestionamiento, ¿crees que desde la emisión del estudio en 2007 a la fecha se haya logrado mayores avances en relación con la protección al medio ambiente a través del litigio estratégico? El derecho ambiental es un derecho muy difícil o imposible codificación en la mayoría de los casos, por lo menos en su etapa actual. De ahí que se encuentre disperso en numerosas leyes y reglamentos federales, estatales y municipales, tratados y acuerdos internacionales. Sin embargo, es de destacar que las reformas constitucionales en materia de tratados firmados por el Estado mexicano, al artículo 4 de la Constitución, al prever un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, garantizado por el Estado y la responsabilidad para quien lo ocasione, y la nueva ley de amparo, han abierto un camino para una interpretación sistemática de la legislación concurrente, estableciendo la posibilidad de interponer acciones individuales o colectivas en favor del medio ambiente, en los cuales se deberá tener presentes el control de legalidad, el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. En base a lo anterior, el derecho humano a un medio ambiente sano se encuentra ligado a varios derechos: a la vida, a la salud, al agua y al desarrollo, entre otros. Su concepción como un objetivo prioritario permite incorporar el componente social e individual con la finalidad del acceso a la justicia de las personas que ven lesionados sus derechos relativos al ambiente, donde, mediante el litigio de alto impacto, permiten lograr un efecto significativo en las políticas públicas, la legislación y la sociedad civil de un estado o región, promoviendo el Estado de Derecho y las bases para futuros casos. Conclusión. El concepto de litigio estratégico tiene su origen en la necesidad de protección de ciertos casos especiales con el propósito de cesar los daños y prevenir la recurrencia, en base a su aplicación de políticas públicas para la protección de ciertos grupos de personas con características especiales, donde la aplicación de las herramientas como acciones colectivas, juicio de amparo, procedimiento administrativo o el litigio estratégico a nivel internacional juegan un papel importante al momento de determinar la acción judicial a emprender.